En una entrevista más que editada, Arlín Rodríguez de Heribet le pregunta al designado Díaz-Canel sobre varios temas que hoy golpean al pueblo cubano. Y Canel no tiene más que excusas y culpas para otros, porque cuando parece que va a reconocer algún error, rápido echa balones fuera y llama a confiar otra vez en las buenas intenciones del gobierno y la clase política que él representa. Arlín, yo sí tengo la convicción, y para eso trabajamos todos los días, de que esto lo vamos a superar. Para bien, para ser mejores después, para tener más capacidades en el presente y en el futuro. La falta de carisma, la cara inexpresiva, la voz gangosa y monótona y una evidente falta de convicción en cada respuesta y cada justificación esgrimida fueron las notas constantes de la hora y 20 minutos de conversación. Díaz-Canel, casi sin que le preguntaran o incluso introduciendo él mismo los temas, estuvo todo el tiempo como quien se disculpa, como quien por su inseguridad o su responsabilidad en la mala gestión tiene que justificarse constantemente. Estuvo totalmente a la defensiva. Y vaya que no le hacía falta, porque Arlín no estaba ahí como periodista, sino como parte de su equipo propagandístico. Aquí está nuestro equipo de la presidencia. Saludos a todos. Un Díaz-Canel sin noticias que dar, o al menos sin buenas noticias que dar, colmado de medias promesas que ni él mismo cree que las pueda cumplir, lleno de medias verdades, mentiras flagrantes y autoapelativos a su gen revolucionario. Incluso llegó a justificarse con que no es la primera vez que en la revolución pasan cosas malas, que él no es el único que tiene la mala letra, aunque nunca ha sido culpa ni de él ni de sus mentores. Hay una migración ahora incrementada. Es primera vez que tenemos esa migración incrementada. Veamos la historia de la revolución. En varios momentos, y sobre todo cuando hemos estado bajo crisis económica, se han producido los flujos migratorios excesivos. Recordemos los flujos migratorios de los primeros años de la revolución, recordemos Boca de Camarioca, recordemos Mariel. Año 94. Año 94. Son situaciones que se han producido cíclicamente, que tiene que ver siempre cuando el gobierno de los Estados Unidos tensa la situación. Si quieres enterarte de qué dijo Díaz-Canel a Arlín, incluyendo un par de falsedades que le vamos a desmentir, mira el video hasta el final, que vienen olas. Antes, por favor, valora suscribirte al canal, seguir nuestras redes sociales y si puedes, y crees que nuestro trabajo es importante, aquí abajo en YouTube hay un botón de gracias monetizadas, en Facebook hay estrellas, y te dejamos nuestra cuenta de PayPal aquí. El periodismo independiente es necesario, pero cuesta. Ahora sí, comenzamos. Lo primero sería presentar a la entrevistadora. Arlín Rodríguez de Heribet es una asidua presentadora de La Mesa Redonda, conduce un programa en Radio Rebelde donde hace la propaganda que manda el Partido Comunista e incluso ha entrevistado a un anónimo agente de la seguridad del Estado que se encarga de difamar a opositores, medios y periodistas en YouTube. Rodríguez de Heribet es además colega de Canel en Comidas Familiares y en plena televisión nacional, durante las protestas de julio de 2021, respaldó los hasta entonces oficialmente negados cortes de internet que el gobierno utilizó para incomunicar al país y reprimir a la sombra. Entiendo como periodista, aunque me dañe la medida del corte de las redes sociales porque es el área donde se está organizando la guerra contra Cuba. Arlín además es parte de la dirección nacional de la única legal asociación periodística del país, la UPEC, y como parte del equipo de propaganda del presidente, fue ella la que dio paso a la orden de combate canelista en aquellas protestas. Gracias, presidente. Arlín, ahí ratificar, porque tú lo has expresado, en medio de toda esta situación nosotros mañana estábamos preparando con un grupo de dirigentes de la dirección del partido del gobierno en el país, un grupo de informaciones sobre todos estos temas de la población, a la cual no hemos renunciado, y estaremos informando en qué horario se hará mañana, pero también habrá una comparecencia desde el Palacio de la Revolución para seguir ampliando en todos estos temas. Pero la orden de combate está a la calle los revolucionarios. Y ahora vamos con el entrevistado, que ya dijimos que más oso no pudo ser en lo que dijo, pero hay tela por donde cortar. Aunque advierto que no todo lo podemos poner porque los dislates canelistas llevan varios análisis. Para empezar, he escogido uno de los absurdos más grandes que dijo Díaz-Canel en su entrevista y mira que dijo varios.
Dice Díaz-Canel que los que se oponen desde fuera del país a su gobierno y su revolución, primero que todo, han sido llenados de odio. O sea, que no piensan por sí mismos, que son unos manipulados, y además de ser manipulados, la oposición significa odio. Encima, luego de ser llenados de odio, ese odio es nada más y nada menos producto de que viven en peores condiciones sociales que en Cuba. Échense esto. A otros lamentablemente los llenan de odio. Y yo creo que en ese odio hay una situación también de no reconocer el fracaso. Porque hay algunos que se van, no voy a hablar en términos absolutos si son más o menos, pero que realmente no encuentran el sueño americano, quedan en una situación más desventajosa que incluso que la que pueden estar en Cuba, por lo menos quedan en una situación de más inseguridad social que la que puedan tener en Cuba. Pero es tanto el odio que le han despertado que no son capaces de reconocer que el país a donde fueron no los acogió como ellos esperaban, ni les dio las posibilidades que ellos esperaban, y entonces se vuelven contra Cuba, contra la revolución, como si fuera la revolución la causante de que ellos tomaran esa decisión. A pesar de que esto es pura propaganda, sucia propaganda, sí hay que decirle a este señor que la mayoría de los que hemos salido sí ha sido a causa de las políticas de los gobiernos de su revolución. Desde pésimas políticas económicas y sociales hasta represión pura y dura. Y por favor, odio es lo que ha tenido como política de Estado la revolución de Fidel Castro y sus seguidores. En este video te lo explicamos. Sobre lo de echar balones fuera, miren esta joya donde reconoce que el país tiene problemas, pero que el mundo también. Ahora, lo cierto es que nosotros tenemos profundos desequilibrios fiscales, monetarios, que han provocado procesos como este de la inconvertibilidad de la moneda, la acelerada inflación, la depreciación del tipo de cambio informal, la aparición y desarrollo de un mercado informal de divisas. Cosas que están en casi todos los países del mundo hoy. Pero no me detengo ahí porque estamos preocupados por nuestros problemas. Yo no sé ustedes, pero a mí me gusta un refrán que dice: mal de muchos, consuelo de tontos. Y lo peor es que este supuesto mal de muchos tampoco es como dice Canel. Sobre la crisis dijo que Cuba no ha salido de los efectos de la pandemia, igual que en el mundo. Y todavía el mundo no se ha recuperado de la pandemia, todavía nosotros no nos hemos recuperado tampoco. Pero esto tampoco es como lo dice Canel. Pues la mayoría de las economías de América Latina ya superaron el nivel de producción prepandemia, es decir, la pandemia ya quedó atrás en ese efecto más duro, ¿no? de corto plazo. Lo digo así con cierta duda porque sí hay determinados estudios que están viendo el efecto, las huellas, las cicatrices que dejó la pandemia en los sistemas productivos y en su potencial de crecimiento de largo plazo. Entonces sí están esos estudios, pero bueno, estamos hablando de que se reduce la tasa de crecimiento, pero no explica la crisis que hay en Cuba. Respetando el orden de la entrevista de Arlene, lo primero que hizo la presentadora fue intentar humanizar al entrevistado, ponerlo como un hombre muy trabajador para que por lo menos los fracasos encadenados no sean por una agenda vacía. Y Canel se presentó como tal, como un revolucionario y atentos al detalle de la burbuja, ¿eh? Estamos hablando del tiempo, de lo temporal en el trabajo, que es una variable muy importante en la vida de un revolucionario. Los tiempos están complejos, hay muchas noticias en este mundo lleno de incertidumbre y nosotros no vivimos en una burbuja, o sea, uno está constantemente al tanto de lo que está pasando en el país y al tanto de lo que está pasando en el mundo y de cómo influyen los problemas globales también en nuestra realidad. Lo siguiente fue hablar sobre su sistema de trabajo. Fíjense en sus prioridades, aunque haya viajado este año más al extranjero que a las provincias, y cómo se pone a la defensiva con lo del reunionismo. Ya yo tengo una agenda tradicional que confeccioné, un sistema de trabajo que confeccioné hace muchos años cuando empecé en el trabajo del partido y que la he ido adaptando a las diferentes responsabilidades. Que prioriza primero las visitas que voy a hacer a provincias, las visitas que voy a hacer en contacto con la población y después agenda un grupo de reuniones. La gente habla de reunionismo, lo que pasa es que hay cosas para las cuales hay que reunirse. Y ahora viene una joya. Miren lo que dijo de los resultados de su agenda. Yo siempre he pensado que un trabajo que sea tan sistemático tiene que acumular resultados y tiene que acumular valores cuantitativos y cualitativos y al final tiene que haber resultados.
En serio, ¿dónde están los resultados de la gestión de Canel? Si Cuba está peor en todos los órdenes que cuando en 2018 le dieron la presidencia. En lo único que Cuba está mejor es que en el país hay más hoteles, aunque vengan menos turistas, y se ingrese menos dinero por turista. Lo que siguió fue otra apelación, esta vez de Arlín, al mucho trabajo que quieren vendernos que Díaz-Canel tiene, aunque como vemos, no da resultados. Veo al presidente agotado, cansado, porque lo ve con ojeras o sudando en medio de un barrio en La Habana o en una provincia, en su provincia, por ejemplo. Esta fue la introducción para preguntar si Canel cree que tiene mala suerte. Y aunque el mandatario ya ha dicho que estaba salado, decir en cubano es que estamos salados también con esto de la energía. Ahora dijo que el problema no era lo de la suerte e hizo un panegírico a sus mentores Fidel y Raúl Castro. El problema es cómo tú te dispones a enfrentar esa adversidad o esa desgracia o esas situaciones extremas o complejas. Muy válida afirmación esta de Canel. Lo que pasa es que su gobierno, para enfrentar las adversidades, ha invertido varias veces más en hoteles que en agricultura, salud pública y educación, mientras se vive una aguda crisis alimentaria. No hay medicamentos y las escuelas tienen pésimas condiciones. Ha reprimido sin miramientos a sus opositores y a protestantes pacíficos, considerando a los protestantes como agentes de un enemigo externo. Si lo hacen por convicción o no, están respondiendo a lo que quiere la contrarrevolución y a lo que quieren los que nos tienen bloqueados, que esos son los que primero han causado toda esta situación que nosotros tenemos. Estamos actuando en consonancia con el plan del enemigo, no con el plan de nosotros. Díaz-Canel ha enfrentado las adversidades abriendo tiendas en divisas donde pocos pueden comprar, mientras las tiendas que prometió que mantendrían ofertas languidecen en total desabastecimiento. Ha enfrentado la adversidad con órdenes de combate y mintiendo descaradamente sobre el uso de la fuerza en las protestas de julio de 2021. La policía cubana no actuó con armas, hubo solo un incidente y sobre todo esta situación la enfrentó el pueblo. Y durante todos estos meses han mantenido después de eso esos mismos mensajes de odio, de convocatorias, de desestabilización. Ese es Díaz-Canel, un designado al que no le tiembla la mano para mentir en su beneficio. No obstante, el poco carismático y aburrido Díaz-Canel dice lo siguiente. Pero uno tiene que sacar la fuerza y uno tiene que transmitir también esas fuerzas al resto de los compañeros que trabajan, de las compañeras y compañeros que trabajan con uno y al pueblo. Ante esta afirmación, no es de extrañar que en los últimos 3 años más de 500.000 de personas hayan abandonado el país. Pero como ya vimos, la migración para Canel es culpa de otros, no de su gobierno, y los que desde la migración se le oponen es que viven peor que en Cuba. Pero voy a los críticos, a los que dicen que no es mala suerte, sino mal trabajo del país, que quizás se planificó a destiempo el ordenamiento, que se planificó, que es una buena medida, pero en un tiempo que no se debía, o la bancarización, que es una excelente medida, pero que no era el momento. ¿Qué les respondería a ellos? Pues tienen el derecho todos a criticarnos. Además, yo creo que no hay obra perfecta y sería muy ideal también pensar que todo se ha hecho bien, que todo es perfecto y que tenemos la razón en... Perdonen poner tantas cosas juntas, pero es que lo de esta gente es demasiado. Lo primero es la forma de la pregunta. Arlín pregunta para que Canel se defienda sin aportar un solo dato de los múltiples que hay para decir que el ordenamiento fue un fracaso desde el inicio, aunque su impulsor viva mejor que antes, habiendo explotado hacia arriba. Lo que sigue es Canel diciendo una barbaridad. Dice que en Cuba hay derecho a criticar al gobierno, mientras las cárceles están llenas de críticos de su gobierno por delitos de sedición, desorden público, mercenarismo, mientras la seguridad del Estado manda a poner multas a ciudadanos y periodistas independientes por publicaciones en redes sociales amparados en el decreto ley 370, mientras decenas de periodistas han tenido que abandonar el país por persecuciones a su trabajo, asedio, detenciones arbitrarias, interrogatorios y tantas otras vejaciones. Mientras la Ley de Comunicación Social, aprobada en mayo de 2023, pero que aún no acaba de entrar en vigor, dice que la única comunicación política posible en Cuba es la que siga los dictados del Partido Comunista de Cuba, que es, además,
el único facultado para administrar la comunicación social en el país. No, señor Díaz-Canel, en Cuba no hay derecho a criticarlo. Lo criticamos a pesar de no tener derechos en Cuba. Nosotros estamos viviendo una situación de máxima presión. Nos han puesto en una situación de máxima presión, de asfixia económica, para provocar el colapso de la revolución, para fracturar la unidad entre dirección y pueblo, para negar la obra de la revolución. Lo siguiente que dijo lo acaban de escuchar y es una gran manipulación. La asfixia económica se la han puesto ustedes al pueblo cubano, queriendo controlarlo todo desde el Estado. Otra vez invirtiendo más en hoteles que en agricultura, dándole a militares represores y antidemocráticos el control de esferas económicas, siendo pésimos deudores, limitando la creatividad nacional a sus más escuetos intereses políticos y de conservación del poder. Y sobre lo del colapso de la revolución, bueno, ya Fidel Castro dijo que eso solo sería posible a manos de los mismos revolucionarios y Canel es un aventajado en ese aspecto, porque la fractura entre la dirección y el pueblo es más evidente cuando los militares se construyen barrios exclusivos, los hijos y nietos de los revolucionarios viajan el mundo a costa de recursos estatales o andan en autos impagables para la mayoría del pueblo, y las mansiones de Siboney y Nuevo Vedado son las casas de los que dirigen, mientras el pueblo sigue en la pobreza en edificios multifamiliares en peligro de derrumbe o derrumbándose. Pero como el rey no soporta que le digan que está desnudo, miren lo que dice Díaz-Canel. En la enorme campaña de subversión que existe en estos días han salido a la luz, ustedes lo han tratado en chapeando de los montos de los USAID y de la ANEC hacia otros países, en particular hacia Cuba, y una enorme estrategia de comunicación denigrante, llena de odio, para desacreditar la revolución y desacreditar todo lo que hacemos. Señor Canel, campañas de desinformación y propaganda hacen ustedes llamando a la guerra en Ucrania operación militar especial en lugar de guerra, diciendo que el 2023 iba a ser mejor o que Cuba no viola los derechos humanos. Nosotros, los medios que somos ilegales en Cuba, los que somos perseguidos, los que tenemos a la seguridad del Estado citándonos a interrogatorios o mandándonos a irnos del país, nosotros hacemos periodismo y fiscalizamos lo que ustedes hacen, aunque no les guste y aunque nos cueste caro. Metidos en temas de economía, Díaz-Canel quiso culpar de los males cubanos otra vez a otros que no fueran ellos mismos. Nosotros vivíamos en unas condiciones de bloqueo hasta el primer semestre del 2019 y vivíamos con otras holguras que hoy no tenemos, con situaciones complejas pero con otras holguras. La economía tenía un funcionamiento muy distinto al que tenemos ahora. Todo esto empezó a cambiar en el segundo semestre del 2019, donde Trump con 243 medidas recrudece el bloqueo. Después, a principios de enero del 2020, cuando a Trump solo le quedaban unos días para salir de la Casa Blanca, nos incluye en una lista espuria de países que supuestamente apoyan el terrorismo, y eso nos cortó ya por completo todas las otras formas de financiamiento que podíamos tener. Aunque es cierto, y la administración Trump se vanaglorió de ello, que las medidas han afectado la monolítica, burocrática, poco competitiva e hiperestatalizada economía cubana, lo cierto es que la crisis que vivimos hoy comenzó mucho antes de Trump, y aquí van unas pinceladas. Entre 2011 y 2015, las exportaciones de bienes cubanas cayeron en picada y en 2016 eran un 150% menos que en 2011. Y Trump no estaba por todo esto. Y entre 2013 y 2019, las exportaciones de servicios, que son el grueso de las exportaciones cubanas, bajaron en más de 3.160 millones de dólares. Entre 2017 y 2021, la inversión en electricidad, gas y agua bajó de un 11.34% a un 7.1% de toda la inversión nacional. Y un funcionario cubano aseguró en televisión que algunas termoeléctricas no habían recibido en 10 años los mantenimientos necesarios. Entre 2014 y 2022, la inversión en agricultura, ganadería y silvicultura bajó de un 8.1% al 2.6% de toda la inversión nacional, mientras la inversión en nuevos hoteles crecía del 21.8% en 2014 al 32.9% en 2022, pasando por un pico del 45.6% de toda la inversión del país en 2020.
justo cuando menos hoteles hacían falta y sí más alimentos. Y por último, entre 2014 y 2019, mientras más turistas llegaban al país, el ingreso medio por turista no era mejor, sino que bajaba, haciendo que el negocio fuera menos rentable. Ahora, con más habitaciones, del negocio hotelero cubano se ha dicho que es un negocio quebrado. La pandemia del COVID-19 y el agravamiento de las sanciones por parte del gobierno de Trump fueron fenómenos coyunturales, pero la crisis cubana tiene un carácter estructural. La industria de Cuba no se recuperó del golpe que se produce entre 1990 y 1993. Todavía a estas alturas, la industria cubana produce muchísimo menos que en 1989. Y hay ramas de la industria donde estamos hablando de que hoy en día se produce alrededor del 10% de lo que se producía en 1989, o el 20 o el 30%, y en general la industria está en el orden del 60%. Pero Canel quiere que creamos que la política que su inmortal Partido Comunista lleva a cabo no es la culpable, sino otros. Hubiéramos aplicado medidas o no las hubiéramos aplicado, los tiempos ya estaban complicados. Luego de sus justificaciones, Canel habla sobre las opciones que, según él, tenía su gobierno. Entonces había dos alternativas: rendirte o dar la batalla. Rendirte era aplicar fórmulas de choque, políticas neoliberales y que se salvara el que pudiera. Dar la batalla era priorizar la vida humana, priorizar la vida de la gente. Y después que ganáramos con la vida de la gente, seguir entonces trabajando para impulsar el país. Si bien es cierto que las vacunas cubanas inmunizaron al país y gracias a eso se salvaron muchas vidas, lo cierto es que todo el proceso y gestión de la pandemia estuvo plagado de irregularidades, promesas incumplidas y en un momento una pésima gestión que provocó centenares de muertos por el desmantelamiento de medidas, carencias de medicamentos y hasta de ambulancias mientras importaban carros para el turismo. Con represión añadida a periodistas, artistas, activistas y población en general, antes y después de las protestas del 11 y 12 de julio de 2021. Y por si esto fuera poco, en plena pandemia, los cabezones de la economía cubana ejecutaron la peor medida posible con una pésima secuenciación, la tarea de ordenamiento. Los economistas queríamos por tanto tiempo que se hiciera la reforma monetaria, pero bueno, pero no en medio de una pandemia, ¿no? No en medio, es decir, hay determinadas condiciones que necesitas cumplir para que una devaluación de la tasa de cambio tenga esos efectos positivo. Es que se empezó la reforma no por el lugar que había indicado, un problema de secuencia. Tú tenías que haber empezado por las pequeñas y medianas empresas, por permitirle importar, por haberle dado crédito a importar, y después te ponías en esa reforma monetaria tan profunda que empezaste, pero que al final, como no hubo oferta y estaba el país en la situación tan compleja que estaba, evidentemente todas esas distorsiones iban a salir. La meta que se trazó en el ordenamiento fue una meta política, no económica, y fue enunciada oficialmente como algo así: con el ordenamiento, los que trabajamos en el sector estatal vamos a estar un poco mejor. Fue una promesa de incremento, de mejoría del nivel de vida, del bienestar de la gente que trabaja para un salario básicamente estatal. Esa fue la promesa. Y ella se incumplió olímpicamente. Y esto no lo podían saber Murillo y compañía con 10 años de estudio. Si varios economistas no gubernamentales lo advirtieron hasta el cansancio. Ahora yo digo, la inflación que tenemos hoy se debe al ordenamiento realmente, que yo creo que es un tema para discutir. No voy a decir si más o menos, pero sin ordenamiento iba a haber inflación también. Sí, Canel. Claro que iba a haber inflación, porque la política económica de tu gobierno y la de tu jefe Raúl Castro ha sido pésima, como ya comentamos antes. Lo que pasa es que el ordenamiento y la puesta en circulación de miles de millones de pesos sin respaldo productivo, como ya hemos analizado en este video, agravaron la situación al extremo. Pero Canel promete algo respecto al ordenamiento. Nosotros estamos haciendo un análisis exhaustivo de todos los antecedentes del ordenamiento, en qué nos pudimos equivocar en el ordenamiento, qué pudimos haber hecho mal en el ordenamiento y también qué factores influyeron, y aunque lo hubiéramos hecho todo bien, atentaban contra el ordenamiento. Y eso mismo lo hacemos casi diariamente
y toda la semana lo analizamos con la bancarización. Y ese análisis, que va a ser muy crítico, lo vamos a compartir con la población porque tenemos toda la intención de rectificar. Nosotros constantemente estamos viendo lo que nos están proponiendo los economistas, lo que está proponiendo el pueblo. Lo leen. Lo estudiamos y se lo doy de tarea a otras personas. Y no negamos nada de eso, incluso en la mayoría de las cosas coincidimos. Lo que pasa que muchas de las cosas que se proponen y con las que nosotros estamos convencidos y están como parte de nuestro sistema de estabilización macroeconómica, de nuestro programa de estabilización macroeconómica, necesitan divisas para hacerse. Con esto de las divisas entramos otra vez en la serpiente que se muerde la cola. La burocracia cubana no está dispuesta a reconocer que el problema no es la falta de divisas, sino el modelo, la estructura que imposibilita la obtención de esas divisas. La mayoría de los compañeros coinciden que el problema fundamental del país es la baja disponibilidad de divisas. Por los niveles de exportación, también por las cosas que nos han cortado en remesas, en crédito. Es uno de los pocos países del mundo que funciona sin crédito. Y otras personas han hecho la observación que el problema es de producción. Yo creo que los dos problemas están muy relacionados. Pero muchos de los procesos para crear riqueza en Cuba dependen de determinadas cantidades de divisas. Entonces están los dos problemas. Ya lo dijimos, el problema no es ni la producción en sí, ni la falta de divisas. Es el modelo que no permite la producción, ni permite que la obtención de divisas se haga sin tratar a médicos y otros profesionales como esclavos. Sin embargo, la solución canelista llega de la mano de perogrulladas como las que siguen, poniendo al inmortal por delante. Al partido tiene que atenderlo todo, con los métodos y el estilo del partido, sin suplantar funciones. Pero en eso de atenderlo todo está también atender y propiciar que el gobierno gobierne, que la administración administre, que la empresa juegue el rol que le toque y que los actores económicos no estatales, del sector no estatal, también jueguen el rol y que las organizaciones sociales jueguen también su papel en la sociedad. Para eso hay que hacer análisis riguroso y exigente. Para ir terminando, miremos 3 temas más. El primero es el de los vulnerables en Cuba. Este es un eufemismo que usa el gobierno cubano para nombrar a los que están viviendo en la pobreza, pero que ellos no quieren reconocerles esa condición. La palabra vulnerable o vulnerabilidad fue dicha por el presidente unas 8 veces en varias ocasiones. Se habla de por qué no subsidiamos personas y no productos. Estamos también en eso, pero eso está en los lineamientos también, pero también lo tenemos que hacer de manera, ¿no? En medio de esta situación le quitamos el subsidio a todo el mundo. Además, cuando hablamos de vulnerable, ¿cuál es la magnitud de vulnerable? ¿Cómo catalogamos los vulnerables? Estamos estudiando una metodología para que no se nos quede nadie desamparado. Estamos dispuestos, y son de las medidas que tal vez van a tener una aplicación más en el más mediano plazo, de subsidiar personas y no productos, sobre el concepto de qué personas están o qué núcleos familiares están más cercanos a situaciones de vulnerabilidad. Dice Díaz-Canel que están estudiando quiénes son vulnerables. Señor, mientras ustedes estudian por años la definición de un concepto para aplicarlo, hay números claros de cómo más de 1.800.000 jubilados cobran menos de 2.000 pesos, más de 1 millón de trabajadores que cobran menos de 5.000 y una canasta básica de alimentos, según los propios datos oficiales, estaría costando por persona más de 13.000 pesos. Al menos cerca de 3 millones de personas estarían en la pobreza más crítica hoy en Cuba y sin ver la luz al final del túnel. Todos son problemas muy complejos y que llevan mucho pensamiento. Por eso todos los días tú no puedes estar dando una noticia de que vamos a hacer esto, que vamos a hacer esto otro, porque todo lleva mucho pensamiento, todo lleva mucha elaboración. Más de 60 años pensando, elaborando y cambiando de palo para rumba con lo que sea, pero siempre con ellos en el poder. El segundo tema que me guardo para el final es el de las críticas que le hacen al gobierno canelista sobre el cariz neoliberal de sus medidas. Sus respuestas son para alucinar. Si nosotros hubiéramos aplicado fórmulas neoliberales, aquí hubiéramos resuelto el problema del 1% de la población. Y los demás, sálvese quien pueda. No, lo que estamos en una situación muy difícil, pero seguimos compartiendo una canasta básica con todos. Perdone, Canel,
pero los del 1% son los mismos militares y afines al partido que sí tienen la vida resuelta gracias a sus medidas. Y la canasta no alcanza ni para una semana. Otra justificación, por favor. Los que dicen que somos neoliberales se están equivocando también. Se están equivocando y lo que están tratando es de crear desconfianza y descrédito en la revolución. Habría que ver qué ellos harían si estuvieran en la posición de nosotros dirigiendo, cómo encararían estas situaciones. Otra vez, señor Canel, cualquier gobierno diferente al de usted es hoy imposible en Cuba, porque entre el control asfixiante de la sociedad por parte de los aparatos de seguridad del Estado y el Partido Comunista y unas fuerzas armadas compradas con prebendas de todo tipo, la oposición es ilegal y se castiga con cárcel y destierro. El último de los temas es algo que Canel llama el Palacio de la Ciencia, pero parece que es una ciencia sin inversión. Este es un palacio de la ciencia y ya la gente critica a veces cuando vamos a la ciencia, que por qué se tanto encuentro. No, porque es que yo sí creo que la ciencia y la innovación van a dar salidas al país. Y yo lo que sí creo, tengo una convicción, Arlene, de que no hay soluciones mágicas. Esto de la ciencia es algo muy interesante porque el gobierno ha declarado a la ciencia y la innovación como ámbitos estratégicos de la dirección gubernamental. Incluso el concepto canelista de resistencia creativa dice echar mano de la ciencia y la innovación para resistir con creatividad. Pero esto es puro discurso porque a ciencia e innovación se le ha dedicado entre enero y junio de 2023 apenas el 0.5% de la inversión nacional. Y este número varía poco desde hace años. ¿De qué ciencia estamos hablando entonces? La entrevista de Canel da para mucho más, porque a pesar de reconocer a regañadientes a los actores privados, defiende su existencia frente a Arlene, pero luego dice que todo está bien porque los medios fundamentales son del pueblo o del Estado. Dice que estudian subir los salarios y las pensiones, pero que tienen que pensárselo bien y producir antes, porque obviamente eso generaría más inflación de la que ya han generado. Habla de las soluciones locales, pero lo deriva todo al voluntarismo y la conciencia, sin planes ni recursos concretos. Responde a nuestra publicación de la ineficiencia palpable de sus viajes internacionales y promete que han dado resultados, pero que son secretos aún. E incluso habla de derechos humanos, pero eso es algo que reservamos para otro video. Por ahora, terminamos. Gracias por la atención si llegaste hasta aquí y no dejes de darnos me gusta si te ha sido útil este video. Suscríbete al canal, síguenos en redes sociales y si puedes, déjanos un gracias monetizado en YouTube, unas estrellas en Facebook o una donación a nuestra cuenta de PayPal. Nosotros seguimos desmontando la realidad cubana y el discurso de la propaganda. Chao.